novela histórica, este año haya coincidido así, me viene muy bien porque ha sido la excusa para, por fin, traer a Juanjo, que era una deuda que tenía yo con él, de traerlo aquí, que me hacía mucha ilusión, ¿vale? Porque al final sabéis que esto es un festival de novela negra, lo suyo es traer a novelistas de novela negra, pero si puedo hacer alguna excepción, pues la hago, y en este caso, pues eso. Lo he dicho, Juanjo, que muchísimas gracias por venir y espero que lo pases muy bien. Gracias a ti, Luis, siempre, por invitarme. Aunque también me vas a permitir discrepar en una cosa, evidentemente, respecto a la novela negra, ¿no? En realidad, novela histórica, novela negra, hay veces que la frontera se me emborrona un poco, y en eso creo que coincido también con Jerónimo en muchas cosas. Yo creo que siempre escribo de lo mismo, ¿no? Es decir, que es de cómo afecta el poder a la condición humana y el daño que hace el poder a la condición humana, y que ponga mis novelas en la Valencia del siglo XXI o en la Roma del siglo XVI, en realidad tiene poca importancia, cambia el escenario, pero no el sentido. De hecho, bueno, de eso vamos a hablar un poquito, porque la mesa tiene ese título de Historia y Poder, así que luego hablamos un poquito de este asunto. Lo dicho, Juanjo, muchísimas gracias por venir. Gracias a ti siempre, Luis. Voy a presentar también a Luis, a mi tocayo Luis García Jambrina. Luis es uno de los veteranos de Gata Negra, ha venido. Iba a decir que esta debería haber sido la cuarta vez que viene a Gata Negra. Es la tercera porque el año pasado tuve un pequeño percance con el coche, ¿te acuerdas? Justo el día antes de venir, y no puedo venir, nos quedamos con las ganas. Sé que hay más de una persona se quedó con el libro ahí sin firmar, pero bueno, aquí lo hemos traído de vuelta. Estoy vivo. Está vivo, que es de agradecer siempre. Y decía que, bueno, Luis, lo digo todos los años, fue profesor mío en Salamanca, tanto en la carrera como en el máster, y luego nos hemos vuelto a reunir ya como, pues eso, como autores, ¿vale? Lo que pasa es que él me lleva también mucha ventaja en cuanto a número de obras publicadas. Lleva 14 novelas, y eso que tuvo un comienzo, 14 según Wikipedia, que he consultado, porque ya tienes tantas que ya no he perdido un poco el hilo, pero bueno, decía eso, que él como autor empezó un poco tardíamente, pero ahora ha cogido ritmo y lleva muchas. Luego también nos contará si quiere algo del futuro, pero bueno, es un no parar lo que lleva este hombre de escribir. Y viene a hablarnos de una obra que ahora también hablaremos de ella, ¿vale? Que es el último caso de Unamuno, que entronca con la primera vez que estuvo aquí, con la doble muerte de Unamuno. Es decir, luego me comentas un poco la relación, pero digamos eso, esta ocasión de Luis aquí en Gata Negra se relaciona, pues eso, casi con la primera, porque lógicamente habla de Unamuno y habla de la muerte de Unamuno, ¿vale? Pero luego hablamos de la novela. Luis, muchas gracias por venir. Bueno, encantado. Por fin he podido venir y cumplir con la tradición. Eso es. Empezar agosto, las vacaciones, viniendo a Moraleja, viniendo a la Sierra Gata, a este festival. Además, enhorabuena de nuevo. Muchas gracias. Que además ha venido con el autobús y yo pensaba que no llegaba. Eso sí, bueno, no os lo recomiendo. Aquí lo tenemos. Y ya por último voy a dar la bienvenida a Jerónimo Tristante, que también es debutante en Gata Negra. También nos conocimos hace ya algún tiempo. Él es de Murcia, ¿vale? Es profesor de secundaria como yo, ¿vale? Por tanto, Juanjo, eres el único que no se dedica aquí a la docencia, ¿vale? Porque Luis no lo ha dicho, Luis es catedrático en Salamanca de literatura. Juanjo es profesor de secundaria como yo, y decía que Jerónimo, decía que a Jerónimo muchos lo conoceréis, a lo mejor sin saber que lo conocéis, porque él, ahora hablamos de su último libro, pero seguramente su saga más exitosa es la de Víctor Ros, que es una saga de libros que se ambienta en el siglo XIX, y él pone un protagonista, Víctor Ros, que es un detective, una especie de Sherlock Holmes, pero en la España del siglo XIX, que se adaptó a una serie de televisión española, entre 2015 y 2016, ¿vale? La tenéis en Amazon Prime, creo que también en RTV, si no me equivoco. En televisión está. Eso es. O sea que si alguien quiere no solamente leer, sino ver de qué van las obras de Jerónimo, pues ponéis la plataforma en Amazon Prime o en RTV Play y podéis ver esa obra de Víctor Ros, ¿vale? Pero Jerónimo aquí viene a presentar otra obra, que no es la de Víctor Ros, ¿vale? Viene a presentar una obra en 1973, porque él, digamos, ha avanzado un poquito en la época y del siglo XIX. Ahora sus últimas novelas se ambientan en el siglo XX y tiene, ya digo, esta obra, ahora hablaremos un poquito, pero bueno, se ambienta eso en el bueno, no post todavía, pero bueno, el tardofranquismo, los últimos años de la dictadura, y tiene mucho que ver con el título de la mesa, lo de Historia y Poder. Así que nada, pero bueno, lo dicho, Jerónimo, que también se ha pegado una tuba para venir, ya digo, viene de Murcia, o sea, viene de muy lejos.
Muchísimas gracias por venir, espero que lo pases muy bien y que tengas ganas de volver. Quiero darte las gracias por invitarme y también al Ayuntamiento y a todos los organizadores, porque estas cosas pues son estupendas y es un placer estar aquí con vosotros hablando de libros y de lo que surja. Lo dicho, les damos un fuerte aplauso a los tres. Muchas gracias. Qué insensato. Aplaudirnos antes de... Sí, por si acaso luego no. Ha quedado aplaudido esto ya. La vela que alumbra es la que va por delante. Así que eso es lo que te vas a llevar aquí. Bueno, eso y una cesta, así que no te quejes. Bueno, ya digo, voy a hacer una preguntita primero a cada uno, que me habléis un poquito de vuestros libros, ¿vale? Y ya digo, luego ya pasamos a otro asunto. Te voy a preguntar primero a ti, Luis. Tu novela, lo he dicho antes... al principio, ¿vale? Que tu novela se entronca, El último caso de Unamuno. Bueno, antes de nada se titula, lo digo yo, si no lo iba a decir él, se titula El último caso de Unamuno. No va a ser la última novela sobre Unamuno, creo, según me has contado por ahí, pero bueno, se titula El último caso de Unamuno. No os voy a hacer ningún spoiler, pero en la novela de Luis García Jambrina, el protagonista muere, ¿vale? No es un spoiler porque el inicio de la novela es... Miguel de Unamuno, sabéis que su anterior novela, El primer caso de Unamuno, era Unamuno resolviendo unos crímenes, un crimen en la España rural, ¿vale? La Salamanca rural, de principios del siglo XX, y en esta, que es la segunda de la saga, Luis ha hecho algo que yo no sé si es inédito, pero desde luego, cargarse al protagonista en la segunda entrega, ¿vale? Es un poquito atrevido, ahora nos cuentas. Ya digo, la novela gira en torno a eso, es decir, por un lado, tiene dos tramas, por un lado está Miguel de Unamuno intentando resolver un supuesto suicidio de un catedrático, que seguramente no sea tal, en la Salamanca de 1936, al inicio de la Guerra Civil, pero, por otro lado, nos cuenta cómo el discípulo o el compañero de aventuras de Unamuno y una mujer, vamos a dejarlo ahí, enigmática que hay, es decir, otra pareja de personajes, van investigando en paralelo la muerte o asesinato. Yo estoy contando un poquito al principio, luego tú nos cuentas lo que quieras, del propio Unamuno. Es decir, la sinopsis o el comienzo no podría ser más prometedor, pero yo solo he jugado un poquito arriesgada, quizá matar al protagonista al inicio del libro. No sé qué nos puedes comentar de eso. Bueno, a ver, en la novela hay dos casos, se investigan dos casos que se van narrando de manera paralela, entrecruzándose uno con el otro. Y en uno de ellos pues partimos de una premisa ya conocida. Sabemos que Unamuno muere el 31 de diciembre de 1936. El asunto y lo que se investiga ahí es cómo muere y quién está detrás de su asesinato. Eso es algo que, aunque os parezca mentira, hasta hace 5 o 6 años nadie investigó este asunto. Se dio por buena la versión oficial, que además fue elaborada pues, desde el minuto cero por el aparato de prensa y propaganda del bando sublevado que tenía su sede en Salamanca y que estaba dirigido en ese momento por José Millán Astray, el famoso fundador de la Legión, el glorioso mutilado. Entonces, claro, esa versión que se fue construyendo a partir del relato del único testigo, que era un joven profesor falangista, pues ha pasado por bueno hasta hace 6 años, hasta el 2020, que Manuel Menchón, el que escribió conmigo La doble muerte de Unamuno, hizo una película donde ya en los 20 minutos finales se aborda el tema de la muerte. Pero esa es la gran incógnita en torno a la vida de Unamuno, que es su propia muerte. Pero además, esa muerte no es una muerte cualquiera, es una muerte cargada de simbolismo. Un poco es como la muerte de García Lorca, no fue una muerte más, una muerte que se convirtió en un símbolo universal, y aquí está además ahora muy, muy vivo, ahora que se va a celebrar el aniversario del 27, etc. En el caso de Unamuno es también una muerte que tiene mucho simbolismo, porque bueno, pues, es una paradoja, al que le gustaban tanto las paradojas, que su muerte aparentemente fuera natural, pues eso, espontánea, repentina, tranquila, apacible, cuando si uno empieza a escarbar y a desmontar toda la versión oficial, pues se da cuenta de que ahí había algo más. Esto es lo que no voy a contar aquí.
ya habíamos escrito ese libro, que es un ensayo, pero ese libro, más que investigar la muerte de Unamuno, lo que hacíamos era desmontar la versión oficial. Una vez desmontada la versión oficial, yo me he querido atrever a ir un poco más allá donde no puede llegar un historiador. O sea, este libro participa de la novela histórica, pero el historiador no puede ir más allá, porque el historiador tiene que basarse en documentos, en hechos fehacientes, etc. Pero el novelista tiene la libertad de poder ir más allá, y es un poco lo que he intentado yo en esta novela, mientras pues no se investigue de una manera científica, que se está empezando a hacer ahora, por cierto, la muerte de Unamuno. Entonces ahí, bueno, y luego pues todo está rodeado de un aparato de ficción. Evidentemente hay unos investigadores que ya habían aparecido en la primera novela de la serie esta sobre Unamuno, etc. Y lo más importante, claro, porque cuando yo decido hacer una novela sobre el último caso, que sería su propia muerte, no quería que estuviera fuera de la novela Unamuno, quería que también él participara de manera activa. Entonces él investiga un crimen, un asesinato que tiene lugar en esos primeros meses de la Guerra Civil en la ciudad de Salamanca, es una ciudad de retaguardia. Y luego ya por último, yo creo que al margen de la trama policíaca, que es una doble trama, lo más importante de esta novela es la atmósfera, esa atmósfera tremenda de miedo, de terror, de tensión de la ciudad de Salamanca, en un momento en que el cuartel general de Franco estaba allí, muy cerquita de la casa de Unamuno, el aparato de prensa propaganda estaba allí, estaba llena la ciudad de militares, de soldados nazis, italianos, espías, diplomáticos, etc. Eso es lo que más me interesaba. Y un poco en el centro de todo eso, y es verdad, estaba Unamuno. Voy a preguntar, bueno, ya digo, luego más ahora en cuanto presentemos un poquito los libros ya os enzarzáis a discutir sobre cosas, si queréis. Te voy a preguntar a ti ahora, Jerónimo, un poquito, que me cuentes un poquito el planteamiento de tu obra de 1973. Es una novela protagonizada por un ex inspector de policía, ¿vale? Julio Alsina, que es el protagonista de tu anterior novela. De antemano ya digo, bueno, lo dirá él si no lo digo yo, son dos novelas de una misma saga, pero son independientes, se puede leer perfectamente. Quiero decir que no hace falta que leáis la anterior para leer esta. Está bien, podéis comprar las dos, mejor para él y para todos, pero son independientes. Y la novela comienza con tu inspector fuera de España, ex inspector de policía fuera de España, por una serie de sucesos, trabajando un poco en el sueño de muchos de nosotros, sería regentar una librería en París, ¿no? En este París de 1973, pero la paz de este hombre, ya digo, París, 1973, una librería, el sueño de muchos, además vive ahí con su esposa, no me acuerdo si es esposa o la novia, sí, pero bueno. Sí, es su mujer. Bueno, no están casados, pero eso iba a decir, bueno, con su pareja, con sus amigos, su hijo, su amigo, es decir, una situación un poco, pues eso, acomodada, digamos, pero de repente aparecen, como siempre, los yanquis, los americanos, y la cosa se tuerce y le toca volver a España. Cuéntanos un poquito por qué vuelve a España este hombre, este inspector. Sí, mira, yo no hago novela negra, yo hago... Las novelas de Víctor Ros son detectivescas, tengo algunas que son medio de aventura, medio de espionaje, policíacas, digamos, y solo tengo una novela negra, que es la anterior a esta, que se publicó hace 10 o 15 años, que es 1969. Y yo, como todos mis amigos hacen novela negra, dije, voy a hacer una novela negra. Y entonces hice una novela de cliché de novela negra. Entonces creé un personaje que se llama Julio Alsina, que dije, bueno, pues voy a hacerlo clásico de novela negra, un matao, un perdedor, luchando contra el establishment. ¿Qué pasa? Que pues, me pasé, ¿no? Porque lo hice tan pringao que no lo hice alcohólico de bourbon como los detectives de verdad de whisky. Él es alcohólico de licor 43, o sea, una puta vergüenza. Bueno, esa novela, que es negra, se llama 1969, está ambientada en mi ciudad, en Murcia, en el tardofranquismo, funcionó muy bien, muy bien. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes una saga, como me pasa con Víctor Ros, los lectores, haces una novela y te sale un protagonista con el que empatizan, que ellos empatizan con este protagonista por el hecho de que
digamos que resurge de sus propias cenizas, y a todos nos gusta pensar que podemos, por muy mal que estemos, volver a ser lo que fuimos y tal, pues, y cuando va a haber otra aventura de Julio Alsina, y nos encanta, y claro, me llevaban 10, 12 años frito, entonces vi un hueco que tuve hace 2, 3 veranos y me puse con esta. Esta es una novela protagonizada por Julio Alsina, pero como dice bien Luis, nosotros los autores, como me pasa con Víctor Ros, que hacemos series de un detective, siempre concebimos esas novelas como historias autoconclusivas y que te puedas incorporar cuando sea. En la primera novela, no puedo hacer spoiler, pero este tío monta un pollo en Murcia, que no podéis imaginar, sale con su mujer y con un amigo suyo, que es gay en aquella época y tal, y escapa a París y los franceses lo protegen por unas movidas que él consigue, unas pruebas y tal. Entonces él está ahora de librero en Montmartre, allí tan feliz, y le aparece, claro, no, con la CIA no acabó muy bien tampoco, con el régimen no te digo, entonces aparece un tío de la CIA, un pelirrojo, y claro, enseguida busca la Glock, ya la había quitado en medio, porque ya pensaba que no tenía problema, y entonces le hace un platado plomo, le plantea que venga a España a investigar un caso, pero ya para vosotros le dicen no, que ellos ya no tienen problemas con él, que el fiasco de la operación de Murcia están todos muertos o eliminados de la CIA, y entonces pues le plantean venir a investigar un parricidio en Adra, en Vera, Almería, que en una urbanización de lujo que había allí, que un ciudadano francés, parece ser 2 años degolló a sus hijos, a su mujer y desapareció. Entonces él viene a investigar lo que es un cold case, un caso que ya está muerto, que es muy difícil reactivar, y eso es un poco pues, mi trampa, porque como ha dicho Luis, nosotros somos un poco tramposos, porque trabajamos mucho con la historia, pero tenemos la oportunidad de algunas cosas cambiarlas y tal, y ese es el truco de cuentacuentos que yo utilizo para que el lector siga, porque diga, ¿qué coño le importa a la CIA un asesinato que ha tenido lugar en una urbanización de Madrid? Y luego viene, pues como siempre, el componente histórico que a nosotros pues, nos vuelve locos, nos enloquece. Mis novelas me dicen que cada vez son más históricas que policíacas, porque a mí la idea de viajar en el tiempo me fascina. Entonces, claro, esta historia que me monto es la excusa para podernos venir con Alsina aquí, acabar en Madrid, y ahí voy a lo que decía Luis, que también estoy muy de acuerdo con él, cuando él habla de esa Salamanca de retaguardia del bando franquista, pues yo estoy en el Madrid de noviembre del año 73, que es el proceso en el top a los líderes de comisiones obreras, ETA por allí pululando, a Carrero Blanco, la visita de Kissinger, y luego un último factor, y ya termino, y es que nosotros pensamos que el franquismo era algo monolítico, pero no era así. El que quería hacer política tenía que entrar en el movimiento, y dentro del franquismo había muchas facciones, y eso es súper interesante, porque claro, Franco estaba gaga, se dormía en los consejos de ministros, hay un consejo de ministros que lo monitorizan, lo tienen monitorizado por todos sitios, y claro, pues ahí están los del búnker, el Opus Dei, la señora Collares, la Carmen Polo, que quería hacer candidato, digamos, o rey realmente, a Alfonso, al marido de la hija, el Juancal, en fin, y es un escenario que, como decía Luis con el tema de Salamanca, aún cuenta cuentos con nosotros, pues no es oro puro, porque ahí contar una historia es que ya con ese escenario te sale solo. Y debo preguntar ahora, Juanjo, te toca. Decías tú que lo tuyo es novela negra, o yo qué sé, pero bueno, no sé si es novela negra, pero desde luego hay muerte o hay cositas interesantes que parecen mucho la novela negra. No hay un crimen al principio que haya que resolver, en ese sentido, pero decía que tú en tu carrera pegaste un giro, en cierto sentido, ya sé que tú acabas de decir que escribes sobre los mismos temas y demás, pero bueno, digamos, te fuiste, como mínimo, te fuiste a otra época, ¿vale? Y esta es también la tercera novela que dedicas a... Publicaste En el nombre del poder, luego, En el nombre de Borgia, El nombre del poder, las dos dedicadas a la familia Borja, la familia Borgia, y ahora vuelves, ¿vale?, con El mirto y el puñal, que dedicas a la familia, pero en este caso concretamente, o más concretamente, a Lucrecia Borgia, es decir, de hecho el subtítulo, ¿no?, por ahí, la novela de Lucrecia Borgia, que tengo que decir, claro, yo como casi todos, seguramente aquí todos conocéis a Lucrecia Borgia, de nombre, seguramente os suena, por cosas malas, seguramente, me refiero. Incesto, envenenamientos, poder, es decir, la búsqueda del poder, además el poder absoluto en aquella época, me refiero, el poder papal, que lo era todo en aquella época, los Borgia, que conoceréis muchos también, además, a lo mejor por la
la serie de televisión, ¿no? de HBO, es de HBO creo, ¿no? Sí. No sé. Hay dos. ¿no? Sí, hay dos. Hay dos series de los Borgia. Por eso, quiero decir que te fuiste además, pues eso, un poco a... Si estamos hablando de historia y poder, te has ido probablemente a la familia más poderosa, no sé si, hombre, quizá con los Borbones, pero bueno, no sé yo, que ha habido jamás, no en España, sino de España, ¿vale? Porque los Borgia, lo he dicho antes, los Borgia eran los Borja, ¿vale? Familia valenciana. Els Borja. Els Borja, Valencianos Borja. Sí. Eso es. Y te iba a decir eso, que tu obra, lo que busca, no lo sé, ahora me lo cuentas tú, pero bueno, el planteamiento de tu obra es eso, conocer un poquito, es una especie de... El otro día tenía una novela sobre la hija de Goya, que decía que era una Bildungsroman, una novela de aprendizaje. La tuya no sé exactamente si sería una novela de aprendizaje como tal, pero quizá también, porque vas contando cómo Lucrecia va creciendo, cómo va madurando, cómo va aprendiendo esas artes, buenas, malas, para mantenerse. Y no lo sé si lo que buscabas o lo que consigues es rehabilitar esta figura de Lucrecia. Porque si conocemos a Lucrecia es por cosas malas, incestos, envenenamiento, lucha por el poder, y no sé si la imagen que tú das o intentas dar va por ahí o va por el otro lado. No sé, cuéntanos. Bueno, pues efectivamente, en el caso de la familia Borgia, ¿no? Como todos ustedes saben, ha dado a la historia los dos únicos papas que ha tenido España, que fueron los dos valencianos, Calixto III y Alejandro VI. De los dos, el más famoso fue precisamente Alejandro VI, el segundo de los papas Borgia, que entre otras cosas pues, fue el que le otorgó el título de católicos a los reyes católicos, fue el que dividió el mundo, el nuevo mundo conocido entre España y Portugal. Si América Latina hoy habla castellano y portugués fue precisamente gracias a las bulas alejandrinas firmadas por el Papa Alejandro, y que probablemente ha sido la familia española que más poder ha concentrado en menos tiempo. Es decir, y también los más efímeros. Tú mencionabas a los Borbones. Para empezar, los Borbones son franceses de origen y sí que han mantenido el poder durante mucho más tiempo. En el caso de los Borgia, pues salieron de la pequeña nobleza valenciana de Xàtiva, eran poco más que labradores con escudo de armas, y en un lapso de 50 años se hicieron con el poder absoluto de toda Europa, que era el poder del papado, ¿no? No había nadie que concentrara tanto poder. Bien, de los hijos del Papa Alejandro, se calcula que tuvo entre 5 y 8, los historiadores ahí no se ponen muy de acuerdo. Antes de escandalizarse sobre los hijos del Papa Alejandro, cabe recordar que no fue ni el primero ni el último papa que tuvo hijos, es decir, en aquella época era la cosa más normal. De hecho, el inmediato sucesor del Papa Alejandro, el Papa Inocencio VIII, los romanos le llamaban padre de la patria, porque literalmente lo era. Se contaba más de 25 hijos, entre los cuales él mismo los casó en la Capilla Sixtina, 2 de ellos. Es decir, que no hay que escandalizarse de ello porque era otra iglesia, otra época, otro momento. De los 4 hijos del Papa Borgia, de los más famosos, César, Juan, Jofré y Lucrecia, pues probablemente Lucrecia ha sido una de las mujeres junto a Cleopatra, a Helena de Troya, más vilipendiada e insultada de la historia, con el insulto machista más recurrente cada vez que los hombres nos sentimos amenazados. Y María Magdalena. Y María Magdalena por una mujer, que por respeto y decoro no lo pienso repetir aquí, pero tiene 4 letras y todo el mundo lo está pensando. Tuvimos ayer una mesa de Extremoduro y dijimos de todo, o sea que siéntete libre para soltar lo que quieras. Pero por decoro y respeto a la audiencia no voy a repetir lo que se dijo de Lucrecia, ¿no? Que si se acostaba con su padre, que si se acostaba con su hermano, que mató a 2 maridos o que ordenaron que 2 maridos fueran asesinados por su culpa. En fin, todo un cúmulo de calumnias y de mentiras que fueron todas falsas. O sea, Lucrecia no envenenó a nadie en su vida, no ordenó el asesinato de nadie en su vida. De hecho, tras su último matrimonio, la casaron 3 veces, siempre por intereses políticos de su padre, el Papa, y de su hermano César. La casaron 3 veces. Tras su tercer matrimonio, como duquesa de Ferrara,
fue una de las mejores duquesas que tuvo ese señorío italiano. De hecho, en su tumba en el monasterio de las Clarisas de Ferrara pone madre del pueblo, y fue porque además de fundar hospitales, orfanatos, hacer un proyecto para desecar las marismas de Ferrara, es decir, fue una grandísima gobernante, y es más, ha sido la única mujer que, salvando las distancias, ha sido legalmente papisa, porque en otoño del año 2502 el Papa Alejandro tuvo que abandonar Roma, no podía dejarle el poder a nadie, y salvo en cuestiones doctrinarias, porque su condición de hembra no le permitía ni celebrar misa ni nada de esto, pero la nombró gobernadora de los Estados Vaticanos, con lo cual ha sido la única mujer en el mundo que ha gobernado la Iglesia de manera legal, ¿no? Es decir, en la parte. Sin embargo, precisamente gracias a fabuladores como nosotros, o a uno de nosotros, ¿no?, de nuestro gremio, Víctor Hugo, que hacia mediados del siglo XIX tuvo la feliz idea de escribir un drama llamado Lucrecia Borgia, que después Donizetti convirtió en ópera, convirtió a esta mujer en la envenenadora, incestuosa, prostituta, súcubo, devoradora de hombres, etcétera, 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 que ha llegado hasta nosotros. A mí me parecía que aquello era una tremenda injusticia, y yo quería, es más, porque la vida de Lucrecia, una vez le quitas la pornografía, las injurias, las calumnias, todo lo que le rodea, es muchísimo más interesante que toda esa leyenda negra que le pusieron encima, básicamente por intereses políticos, por atacar a su familia, con lo cual, y con esto termino, se produce otra paradoja de los Borgia que a mí me fascina, que los Borgia son famosos, es decir, han superado la prueba del tiempo, precisamente porque intentaron destruirlos con calumnias. Y precisamente gracias a su leyenda negra han sobrevivido al tiempo y permanecen en el imaginario colectivo, aunque sea la mayor parte de las veces para mal. Pues mira, me lo has puesto votando en el área, porque por ahí os iba a preguntar yo ahora. Decía Juanjo eso de que Lucrecia Borgia ha sido una mujer maltratada por la historia, o maltratada por cómo se ha escrito la historia, o por quienes han escrito la historia, o por quienes han escrito novelas o ficción sobre la historia. Mencionaste a Víctor Hugo. Y por ello os iba a preguntar, porque y ahora ya empezamos, pues eso, ya preguntas abiertas, que os podéis debatir, enzarzar o soltar el monólogo, lo que queráis. Decía eso, que al final la historia, no sabemos lo que... Yo no soy historiador, pero bueno, me gusta, y vosotros también sabéis mucho de historia, habéis leído mucho. Se dice siempre que la historia la escriben los vencedores, no siempre es así, pero desde luego la historia, quien la escribe, muchas veces lo hace por algún tipo de interés, o lo hace a veces obligado por el poder. Me refiero, por ejemplo, decía el caso de Miguel de Unamuno, la novela de Luis. Es decir, la muerte de Unamuno, en el caso de que fuera un asesinato, y hay motivos para pensar que lo fue, se reescribió ese asesinato, en el caso de que lo fuera, para que no fuera un asesinato. En el caso del franquismo, ¿no?, que habla, tardofranquismo, que habla Jerónimo, es bien sabido, pues eso, las leyes de censura, que aunque en el 66 se abrió un poquito la ley de prensa y tal, es decir, cómo la dictadura controlaba la prensa de una forma férrea, es decir, en cierto modo escribían la historia o escribían lo que pasaba, es decir, ordenaban, y lógicamente en la de Juanjo, pues, qué decir, ¿no? Es decir, estamos hablando de una época en la cual los poderosos controlaban casi el 100% de lo que se producía, se escribiera. Y por ahí va la pregunta, es decir, si la historia, el poder, es el poder o los poderosos los que escriben la historia, y si ahora que han pasado, hablamos de historia, ciertas décadas o siglos, si la labor de las personas que se dedican a la historia debe ser, pues eso, buscar la verdad y contarla, o si nosotros, vosotros y yo, que somos novelistas, nos da igual y podemos recrearnos en la ficción. No lo sé. Contadme un poquito qué opináis sobre esto. Bueno, yo creo que la historia es una de las formas de la propaganda. Y en estos libros, el tuyo no lo he leído, el tuyo tampoco, pero conozco un poquito. El caso es un caso paradigmático de la propaganda contra esta familia. Pero tampoco fueron hermanitas de la caridad. No. Pero bueno, buenos tampoco fueron. Claro, pero si es que no vamos... No fueron los criminales que nos han pintado la historia. Fueron como los demás, como cualquier otro anterior, e incluso un poquito menos que muchos, un poco más que otros.
pero es un caso de por qué atacan a la familia Borgia especialmente, por qué se les recriminan cosas que a los otros no se les recrimina, e incluso se pone la lupa y se aumenta todo eso. Pues porque era un ataque contra los españoles, de los valencianos en primer término, contra los españoles. ¿Por parte de quién? Pues de los italianos. Los italianos eran los que habían controlado el papado casi siempre, y de repente hay una familia de valencianos. Si me permites el apunte, Luis, para que se haga una idea de cómo fueron los italianos. Alejandro VI murió en 1503, salvo 11 meses que unos 20 años después un holandés, Adriano IV, fue papa. No hubo otro papa italiano hasta Juan Pablo II. Sí, españoles ninguno más, solo no, ninguno más. Solo esos dos. Sí, todos italianos. Entonces, bueno, pues ahí tenemos un caso de cómo opera la propaganda, cómo esa propaganda que surgió ya o sea, creo que hasta había pintadas, libelos todos los días contra la familia Borgia y especialmente contra la pobre Lucrecia, que es mi personaje histórico femenino favorito. Todo hay que decirlo, precisamente por ese contraste, ¿no? Era una mujer extremadamente piadosa, amante de sus hijos, enamorada de alguno de sus maridos impuesto por sus padres. Es que es un caso único. Bueno, pero el caso de Unamuno, otro caso paradigmático de cómo opera la propaganda, y eso se convierte en historia. Además, en ese caso fue el aparato de prensa y propaganda de Franco, que tenía como uno de sus referentes a Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, ¿no? Y entonces, eso es lo interesante de este tipo de casos, y ahí es donde entramos los escritores, ¿no? En abordarlos desde este punto de vista y, pues eso, destruir viejos tópicos, destruir viejas versiones, porque curiosamente la invención puede ser una forma de verdad. Hay una verdad literaria, y que esa es la única que debemos aspirar. Nosotros ni somos historiadores, ni pretendemos serlo, y yo diría que ni queremos serlo, porque si no lo hubiéramos sido. La novela es otra cosa, pero la novela te puede ofrecer, pues eso, una verdad que podemos llamar literaria, poética, y más en este tipo de casos donde hay injusticias. Hay injusticias sobre Lucrecia Borgia, que es brutal, la más mala, y luego resulta que era una mujer verdaderamente ejemplar con sus cosas. De su época también. Claro, hay que verlo en su contexto. Y en el caso de Unamuno, pues estamos ante otro caso pues ejemplar. Unamuno, por esa muerte que tuvo y por esa operación que hubo propagandística, pues para muchos, todavía hoy, ahora ya la cosa está empezando a cambiar, pues Unamuno es un facha, dicho así mal y pronto. Al menos un escritor del régimen, ¿no? Sí, porque apoyó el alzamiento en primera instancia, pero enseguida se dio cuenta de que no era así y se enfrentó a ellos. Coño, es que hacen el corte cuando apoyó. Claro, que ahí fue muy hábil el aparato de prensa propaganda y el propio Franco. Fueron muy hábiles, sabían manipular muy bien, y entonces al final pues resulta que no solo ya es que lo maten o lo dejen de matar, es que además lo entierran con honores falangistas, como un fascista, como uno de los suyos, como uno de los nuestros, dirían ellos. Entonces, claro, son esas situaciones históricas donde tenemos un gran personaje que podía protagonizar miles de ficciones, Lucrecia, los Borgia en general, etcétera, Unamuno, pero que resulta que ha pasado a la historia, pues eso, como lo contrario de lo que era. En el caso de Unamuno es todavía mucho más bestial, porque Unamuno se pasó toda la vida él de una manera muy consciente y deliberada construyendo un personaje. Y entonces resulta que el acto final de su vida, que es el más importante, sobre todo para alguien que estaba obsesionado con la muerte, con la pervivencia, vamos a decir, con la inmortalidad, resulta que ese acto final, se lo escriben otros. Y esa versión sigue vigente. Ojo, pero ya no en los artículos que publicaban los falangistas, sino en las biografías recientes de reputadísimos hispanistas, sigue figurando la versión oficial y se siguen diciendo mentiras como que el único testigo de la muerte de Unamuno
era un exalumno. Resulta que ni siquiera había estudiado en la Universidad de Salamanca. Y resulta que verificar ese dato... No nos cuentes mucho de eso, sí, Luis, porque es lo que cuentas en la novela. Sí, pero carece de relevancia ese tema. Os lo doy como dato para que veáis. Entonces, bueno, yo creo que una labor que tenemos que hacer los novelistas es recuperar estos personajes y, bueno, y, vamos a decirlo así, redimirlos un poquito, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, tenemos una ventaja, y es que la novela negra, por ejemplo, ha tenido siempre esa ventaja. Hubo una época en que tú escribías un ensayo sobre lo que estaba pasando en Ciudad Juárez y te mataban esa misma tarde. En cambio, alguien escribe una novela sobre lo que está ocurriendo y como es una novelita, pues... y puedes contar lo mismo. Nosotros tenemos esa ventaja de que como que lo que hacemos es ficción, pero claro, nosotros documentamos muy bien nuestras historias, lo que estamos contando y leemos mucha historia. Sí que podemos hacer una cosa, porque claro, el poder reescribe la historia, también a veces los propios ciudadanos, porque ahora voy a poner un ejemplo que está relacionado con novela, que a nosotros nos ha interesado esa versión de la historia, pero nosotros sí que podemos unir la línea de puntos. Es decir, hay muchos casos en que judicialmente se condena a alguien sin una pericial de ADN, pero tengo una suma de indicios que son tan sólidos que son evidentes que tú has matado a este tío. Entonces nosotros sí que, por ejemplo, en mi novela pues hay un pistoletazo de salida de la transición española que es la muerte de Carrero Blanco. Si Carrero Blanco no muere, probablemente la transición, como se había diseñado, un diseño que probablemente es externo, eso no hubiera seguido adelante. Claro, pues nosotros, cuando un escritor como nosotros te pones a investigar, empiezas a ver cosas, las pones en la novela, hay cosas que las que producen, te descubres cosas históricas que la gente común no conoce, que tú mismo te sorprendes cuando las lees por primera vez, dices, hostia, esto no puede ser. Pero claro, puedes unir los puntos. Por ejemplo, Carrero Blanco es un tío que lo mata ETA en Madrid cuando ETA había matado a 9 personas en toda su historia. Y había un tío que se llama Pepe el Secreta, que era un especialista de ETA en Bilbao, que decía, ETA tiene infraestructura en Madrid, ETA va a atentar, no le hacían ni puto caso. ¿Qué pasa? Que son fenómenos en los que ahora ya, como pasa con él o con él conmigo, vamos desenterrando capas nosotros y vamos viendo cosas que pasaron. Por ejemplo, pues el atentado, el comando que mata a Carrero Blanco, el comando Chiquia, se alojan en campamento en un edificio muy alto, dicen que son estudiantes, están muy lejos de la universidad y ¿sabéis cómo le llamaban? Bajaban al bar de abajo, se las tomaban allí. ¿Sabéis cómo le llamaban los vecinos del bar al comando Chiquia? Los de ETA. Pero vamos a ver, tú te puedes creer que en el Madrid del año 73, que todos los taxistas eran delatores, todas las porteras, muchos policías armadas hacían de porteros también. Le va a pasar al régimen desapercibido que hay 4 zagales allí, vascos, con acento vasco, que hablan en euskera, y que le llaman los otros los de ETA, que no es que supieran que eran de ETA, pero es que eran vascos, pues los de ETA. Pues claro que se miró un señor, un guardia civil jubilado, dijo, ¿cómo que los de ETA? Y le dice el tío, sí, es que le llamamos los de ETA a esto. Dijo, hostias, 4 vascos aquí. Lo comunica a un teniente coronel de Servicio de Información, van a verlo y van a subir al piso y hay una llamada de Dirección General de Guardia Civil y se le dice que no entre. Pues todas estas cosas con las que nosotros nos encontramos en las novelas, que luego las cuentas en las novelas y hay gente que dice, hostia, esto es verdad, y lo buscan y dicen, ah, es verdad. Pues todas estas cosas que quedan tapadas por la propaganda, porque claro, y ya con esto termino, la muerte de Carrero era necesaria para lo que se había preparado. Por ejemplo, os recuerdo que Arias Navarro, que es el ministro de Gobernación, o sea, el ministro de Interior, al que le matan al presidente, lo nombran presidente de gobierno. Tú solo tienes que seguir en todas estas movidas de conspiración en la línea de los ascensos. Tú ves a quién van ascendiendo. Y hay una cosa ya, y con esto termino, que también es muy, muy llamativa, muy curiosa, y es que, bueno, Franco, cuando muere Carrero, pues Franco está muy mayor, lo ven llorando, es un tío que sabéis que firmaba penas de muerte como nosotros nos tomamos un café, y el tío pues ya tiene una edad, es un viejecico, y claro, quería mucho a Carrero porque Carrero estuvo con él desde el principio de la guerra, y era un tío muy fiel a Franco. Y claro, se hincha a llorar ahí en el sepelio, lo ven un viejo llorando, débil. Y cuando hace su discurso de final de año, hace una alusión al asesinato de Carrero, típico del régimen, pues estos tíos que han hecho esto van a cargar con el peso de la ley, patatín, porque esto ya veréis, estos asesinos, pim, pam, pam, y suelta la siguiente frase, que a la mujer de Carrero le sentó muy mal, dice, y no hay mal que por bien no venga. Sí, bueno. Entonces, claro, son cosas tan cojonudas que cuando tú te estás documentando,
pues vas juntando la línea de puntos, evidentemente, y luego las pones en una novela y lógicamente funcionan, porque a ellos lo que les gusta es viajar en el tiempo y enterarse de cosas que no son verdades de este rollo conspiranoia, sino que es que son informaciones que están ahí y son de pura lógica. Porque, por ejemplo, lo tuyo de Unamuno, pero ¿de verdad le interesa al régimen que Unamuno muera de la forma en la que murió, que está cabreado porque ha apoyado a una cosa que no es lo que pensaba que iba a ser? Que escucha, que igual le pasó a Chávez Nogales en el otro bando. Chávez Nogales era un tío con la cabeza bien amueblada, era una persona de izquierda moderada, y cuando ve las barbaridades que está haciendo el bando republicano, Chávez Nogales muere en Inglaterra. Porque hay un momento que él escribe y dice, es que a mí me pueden ya fusilar los de los dos bandos, cosa que le podía haber ocurrido a Unamuno, porque Unamuno se pasa al otro lado y lo fusilan también, seguramente. Sí. Entonces, claro, no puede permitirse el régimen que se sepa o que se escenifiquen esas disensiones que tiene Unamuno con ellos, que están empezando. Es de lógica, es de perogrullo. O sea, Antes has dicho que en Ciudad Juárez podían matar si escribes un ensayo periodístico sobre el narcotráfico, lo que sea. Bueno, a Manuel Menchón, que es el que hizo la película, con el que escribí el libro, luego ha venido la novela, a él y a mí nos han amenazado. Claro. Reiteradamente. En Salamanca yo estoy proscrito, desde que publiqué la doble muerte de Unamuno. Antes, sin embargo, me tenían en los altares cuando publicaba las novelas sobre Fernando de Rojas en Salamanca. Claro. Pero desde que publiqué el ensayo con Manuel, etcétera, pues bueno, no me entrevista una cosa que el único periódico en papel que hay. Una cosa que yo no soporto de este país, yo soy gilipollas y he tenido la mala costumbre de escribir novelas sobre la Guerra Civil Española. Y siempre que las he terminado digo, ¿qué coño he hecho? ¿Para qué me he metido yo en este charco y tal? Entonces yo tengo El Valle de las Sombras, que es una novela ambientada en la construcción del Valle de los Caídos. Me la leen los de derechas y se cabrean conmigo. Tengo 36, que está ambientada en el Madrid de noviembre del 36, en pleno terror rojo, me la leen los de izquierda y se cabrean los de izquierda. Yo no puedo ser facha y rojo a la vez. Bueno. Entonces a mí esto me desespera, y ahora que estamos otra vez con el guerra civilismo en política, que no podamos entender la guerra civil con una imagen en un contexto histórico de algo que va a hacer 100 años dentro de poco que ocurrió, que pasó hace mucho tiempo, que era otra sociedad, que las cosas, coño, cuando tú has dicho de los Borgia, dices, bueno, algo se hacían, pues claro que también hacían, pero si es que tú ahí o envenenas tú, entonces las elecciones eran poco, hostia, mira los visigodos, pijo, ¿eh? Si es que matarile el padre al hijo y el hijo al padre y sigo. Entonces son otras épocas, hay que entender que la gente actúa de otra manera, eran sociedades más violentas, a pesar de que nos quejamos mucho de la violencia, nuestra sociedad no es violenta. Nuestra sociedad, el patrimonio de la violencia lo tiene la Fuerza de Seguridad del Estado. Hace 100 años la gente se abría la cabeza por una linde. Eso ahora es muy raro. Jerónimo, Juanjo, que no has abierto la boca a esta pregunta. Sí, dale, perdón. Estaba escuchando muy a gusto. Sí, porque nos quedamos ya sin tiempo y ya estamos en el descuento, así que... No, en el caso por resumir lo que decían mis dos compañeros, ¿no? Es decir, como novelistas, a mí me gusta decir, a ver, yo soy periodista y llevo 30 años, que digo muchas veces que yo llevo 30 años contando verdades que parecen mentira. Por ejemplo, donde vivo, en la Comunidad Valenciana, al delegado del gobierno, es decir, al responsable político de la policía, lo detuvo la policía por corrupción. Sí. ¿Vale? Y eso lo tuve que publicar yo, ¿no? Y no les cuento más cosas por no aburrirles, ¿no? Y sienta mal que cuentes algo que es verdad. ¿Sabes? ¿No? Y entonces yo con las novelas hago justo lo contrario, y creo que mis dos compañeros hacen lo mismo también. Es decir, cuento a través de mentiras, cuento verdades. Evidentemente, lo que se cuenta en El Mirto y el Puñal y en todas mis otras novelas, que también insisto, que yo pienso que siempre escribo de lo mismo, ¿no? Es decir, cambio... Sí, a mí me pasa como a ti, cuando lo has dicho, digo, igual que yo. Yo cambio el celofán, ¿no? Que es el celofán con lo que envuelvo el pan, ¿no? Que es decir, pues a veces tiene el color de la violencia de género, como una novela mía se llama Sucios y Malvados, el color de la corrupción política en El silencio del pantano, o la Roma del Renacimiento de la novela de Lucrecia. Pero el pan de dentro siempre es el mismo, ¿no? Es decir, de cómo el poder se gestiona, se consigue, se pierde y lo que se hace para conseguirlo, gestionarlo y no perderlo, ¿no? En este caso. A través de
Y el resto ya le digo, que es celofán, ¿no? Es el trampantojo, que nos lo pasamos en grande, creo que mis dos compañeros y yo nos lo pasamos en grande hurgando, buscando, encontrando, y encontramos perlitas. Y ¿no? petróleo. Y encontramos perlas que dices, esto lo tengo que utilizar, ¿no? Es decir, y eso lo que no podemos pretender es hacerlo pasar por verdad histórica. Yo siempre digo que en El Mirto y el Puñal lo que se cuenta ahí o pasó o pudo pasar. Pero en ningún caso se hace pasar por verdad histórica, porque no lo es, entre otras cosas porque lo tendría que demostrar y no tengo ni tiempo ni ganas, ¿no? Sí, pero bueno, tú puedes unir los puntos. Pero es lo que dice Jerónimo, se puede unir los puntos, como muestra un botón. Cuando el Papa Sixto IV, el de la Capilla Sixtina, estaba muriéndose, la medicina de la época consideraba que la leche materna era una medicina. Y entonces pues se presentaron allí en el Palacio Apostólico pues unas señoras nodrizas, le dijeron, santidad, están aquí las nodrizas. Y su santidad dijo, en vez de nodrizas prefiero jugo de hombres jóvenes. Eso fue verdad. Lo que no dice es si se sirvió el hombre directamente del envase o cómo lo hizo. Eso ya no. Hombre, ya que te pone, pues joder. Eso ya no lo pues dice. el hombre que se lleve un último, eso ya no lo dice. un último gozo. Pero la cosa es, eso fue verdad, eso fue cierto. Yo lo único que encontré es yo encontré eso, que es una referencia de un embajador que le dice, de un sirviente del Vaticano que le cuenta al embajador de Venecia, el cual le dice al dogo que el Papa ha dicho no sé qué, no sé pero es que hay verdades oficiales que se apoyan en una cosa como es esa. decir, ¿eso es verdad o no es verdad? Pues no hay manera de saberlo. Pero yo como novelista, ¿qué hago? Como los Borgia son los héroes de mi novela y los de la familia de la Rovere, a la que pertenecía Sixto IV, son los malos, claro, eso para mí es oro. Oro puro, claro. Oro puro. Es decir, que los Borgia eran unos depravados degenerados. Para depravados degenerados, mira. Mira los que estaban. Pero es verdad. Y con eso que construyo una verdad literaria. Es decir, una verdad literaria que si a los que me hagan el honor de leer la novela, cuando vayan a Roma y vean la Capilla Sixtina digan, pues no es para tanto, pues yo ya lo he conseguido, ¿no? Pues no es para tanto la Capilla Sixtina, que te diga, ¿no? ¿Sabes? O sea, tal. Es ahí donde digamos que la literatura opera la magia, ¿no? Es decir, por poner otro ejemplo, si yo les comento a ustedes el cardenal Richelieu, todos tenemos en la cabeza el malvadísimo y maquiavélico malvado de los Tres Mosqueteros. Sí. Cuando el Richelieu histórico era un señor bastante aburrido, un estadista, ¿no? Que es el primer ministro del rey de Francia, que no tiene nada que ver con el que se inventó Alejandro Dumas. Pero el de Alejandro Dumas es mucho más interesante. Ya, lo que pasa es que Dumas, muy breve, yo me gusta mucho el folletín, ¿no? Víctor Ros es un homenaje al folletín. Entonces, claro, esta gente, que yo siempre sigo sus recetas, estos tíos eran muy buenos novelistas, lo que ellos hacían pasó al culebrón venezolano y ahora lo vemos en las grandes series de HBO y Netflix. Y son trucos que siempre funcionan. Cuanto más malo es el malo, pues mejor es la historia. El Señor de los Anillos, si Sauron diera collejas, pues sería una mierda. No salgas de... Que, por cierto, esto parece la comarca con las colinitas estas. Que no salgas de la comarca que te dan una colleja, Frodo. Pues vaya mierda de historia. Claro, si es un malo omnisciente que tiene miles de orcos, pues eso crece. Claro, son trucos nuestros de cuentacuentos. O la Guerra de las Galaxias, Luke Skywalker es un rubio imbécil si no fuera por Darth Vader, que es el que... Son dos hermanos que van en Albornoz por el espacio. Yo creo que en el momento en que en una charla sobre novela histórica se menciona Star Wars, es el momento de cortar. Ahí es. Así que pues es la mitología nuestra, ¿eh? Que yo creo que, bueno, os habéis dado cuenta que podríamos estar esta charla, pues al final durar 1 hora, 50 minutitos. Si los dejo a estos tres, ya os habéis dado cuenta, tenemos aquí toda la noche escuchándolos y con mucho gusto. Pero se nos acaba el tiempo. Sin embargo, no pasa nada, porque la parte buena es que si os habéis quedado con ganas de más, ahí están los libros, ¿vale? Así que, como siempre digo, ahora vamos a hacer una pequeña pausa, obligatorio, como siempre digo, os vais a levantar, compráis los libros, os los lleváis firmados, 1 además o 2 para regalar, pero os pediría que por favor nadie se vaya. Os vais a ir, sí, pero ahí a comprar el libro, pero luego os pediría que os estéis aquí porque ahora tenemos un acto, el acto institucional, que va a ser muy divertido, ¿vale? Va a ser muy entretenido y muy emotivo. Os pediría que nadie se fuera pensando que ahora lo que viene ahora no es interesante, no. Os pido que os quedéis porque lo vais a pasar muy bien. Eso sí, tenéis mi permiso para levantaros a por los libros y os lo vais a llevar firmados ahí en la mesa de firmas. Les damos un fuerte aplauso a los tres. Muchísimas gracias. A ti.
Muchas gracias.